bendiga a todos y a todas. Sean bienvenidos a este su canal, donde aprendemos juntos la palabra de Dios y donde predicamos la palabra de Dios conforme a su voluntad, conforme a lo que nos da el Espíritu Santo personalmente. En lo personal, yo quiero compartírselos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la salvación de sus almas. Y si ustedes todavía no se han acercado a Cristo, es el tiempo y estamos a tiempo de que ustedes vayan hacia Cristo y le pidan perdón por todo lo que han hecho, por todos sus pecados, se arrepientan y se conviertan para que vengan tiempos del Señor, vengan tiempos de refrigerio. Amén. Le damos gracias a Dios por cada una de sus familias, por sus hijos, por sus nietos, por sus papás, por tu mamá, por tu papá, por cada una de las personas que nos rodean. Gracias al Señor también porque Él ha sido bueno y nos sustenta, no con lo que queremos, sino con lo que necesitamos. Amén. Y hoy en este tema traigo algo muy interesante para compartirles. Es un tema muy interesante que habla sobre la salvación de nuestras almas y qué es la salvación realmente. Hoy en este tema vamos a desglosar un poco qué es lo que nos quiere hablar Cristo y el Espíritu Santo a través de todo este pequeño estudio que les voy a compartir. Pero antes quiero hacer un alto, ¿verdad? Y quiero dejar muy claro que la salvación es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da. Es algo que Dios nos da a través del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Simplemente lo que debemos hacer es reconocer que somos pecadores y acercarnos hacia Dios, acercarnos hacia Cristo, reconociendo que Él es el único camino que nos puede llevar hacia el Padre y Él es el único acceso que Dios ha dejado para que nosotros lleguemos hacia Él. Entonces, algo muy interesante que traemos en este tema es que la salvación y de qué se trata todo esto, porque muchos no saben qué es la salvación o hacia dónde lleva la salvación o para qué es la salvación, pero hoy en este tema vamos a tratar de dejárselos a entender y que a ustedes les quede claro que es muy necesaria la salvación de nuestras almas. De hecho, es lo más importante que hay, más allá de lo terrenal, más allá de todo lo que tenemos. Es nuestra salvación, es la salvación de nuestras almas, porque ahí pende. Si nosotros moramos, vamos hacia el cielo, vamos hacia el infierno, que tanto el cielo es real como el infierno es real. Y esto lo vamos a estar viendo en este estudio, pero antes quisiera hacer un pequeño alto para hacer un comentario. Hace unas semanas, no sé si ustedes vieron en la tele y en muchas redes sociales estuvo publicando un tema muy interesante y a la vez muy preocupante porque el Papa estaba diciendo que todas las religiones llevan hacia Dios, que no había problema. Y él lo que trata de hacer es unir a todas las religiones del mundo porque según él y conforme a lo que él piensa, todas llevan a Dios. Pero eso es falso, es una herejía que está es antibíblico, porque no es cierto, es una total mentira que viene de parte de Satanás para tratar de distraer y que mucha gente, millones de personas no se acerquen a Cristo. Pero esto lo vamos a estar viendo. Esto que dijo el Papa es algo, podría decirse así que aberrante, porque no es cierto. Ninguna religión lleva hacia Dios. El Papa estaba comentando que todas las religiones te llevaban hacia Dios, que no importaba cuál religión tú portaras, sino que todas te llevaban hacia Dios. Pero eso es antibíblico y eso es lo que vamos a estar compartiendo también en este tema. Y es muy importante la salvación de tu alma y que tú sepas y que te quede claro que solo a través de Cristo alcanzamos la salvación. No hay otro medio, no hay otro no hay otra cosa que podamos hacer, ninguna religión te lleva hacia Dios más que Cristo, la persona de Jesucristo. Y con esto quiero entrar en este tema y vamos a abrir este tema de la salvación con Hechos 4:12, el cual es muy importante que en tu corazón se quede establecido para que tú tengas claro que que ninguna religión lleva hacia Dios, sino lo que te lleva hacia Dios es la relación que tengas con Cristo y porque Él es el único camino que lleva hacia Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 para entrar en este tema y para dejar claro que lo que dijo el Papa es una mentira y muy grave, porque muchos millones de personas se lo están creyendo y desgraciadamente están siendo arrastradas hacia el infierno por la ignorancia
de no leer la palabra de Dios y creer lo que un hombre está diciendo alrededor del mundo. Solo es un hombre que no tiene la potestad ni la autoridad para estar diciendo qué es lo que salva y qué no es lo que salva, porque la única autoridad que nos puede decir qué es lo que salva y cómo llegamos a Dios y qué nos lleva hacia Dios es la poderosa palabra de Dios. Amén. Y vamos a desglosarlo y vamos a dejarlo claro. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Aquí está la palabra de Dios claro, dejando claro que solamente a través de Cristo podemos llegar hacia Dios, hacia el Padre. Y lo voy a repetir, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a nosotros, en que podemos ser salvos. Entonces, qué terrible es esta declaración del Papa que hace semanas atrás al decir que cualquier religión nos lleva hacia Dios. Esto es antibíblico y va en contra de la voluntad de Dios. Porque aquí, claro, la Biblia nos está marcando y nos marca. Todas las Biblias son iguales. La Biblia católica, la Biblia Reina Valera, 1960. Hay muchas traducciones diferentes, pero en todas dice lo mismo. Tal vez de otras formas se refiere, pero va hacia el mismo punto. Y en esta ocasión vemos aquí como en Hechos 4:12 declara claramente, ¿verdad? Y si nos vamos un poco atrás, todavía más, dice en Hechos 4, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí está la clave. Si nos vamos unos versículos atrás, lo que el pueblo de Israel desechó y lo que las religiones siguen desechando, viene siendo la piedra angular de todo, y de toda la salvación para poder llegar hacia Dios, de la salvación de toda la humanidad, está a través de Jesucristo, porque ya en el 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, y el 13 también, vamos a leerlo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Con esto afirmamos, aquí está este libro de los Hechos narrativo, está hablando claramente, ¿verdad?, de que solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Ninguna religión te va a llevar a Dios, es una mentira de Satanás. Abre los ojos y despierta. Solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. No puedes llegar al cielo, a Dios, por las religiones. No puedes llegar hacia Dios por las mandas que haces. No puedes llegar hacia Dios si haces sacrificios. No puedes llegar hacia Dios si no reconoces a Cristo como único y suficiente Salvador. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos para que vengan tiempos del Señor, tiempos de refrigerio. Amén. Y vamos a abrir este tema de la salvación que abrimos con este versículo tan interesante y desmintiendo lo que dijo el Papa, porque muchos están perdiendo y se siguen perdiendo por estas, ¿cómo se podría decir? Sí, por estas declaraciones que hacen los hombres, que por ignorancia, por no saber lo que dice la palabra de Dios y porque no se les es revelada la verdad, llevan hacia el infierno a millones de personas. Pero hoy, esta tarde, Jesucristo te abre los ojos y te dice que solo a través de Él puedes ser salvo. Amén. ¿Qué es la salvación? El significado de la salvación es acción y efecto de salvar o salvarse. Ese es el significado de la salvación. En la Biblia, la palabra salvación significa liberación espiritual. Dios nos libera del pecado y de las garras de Satanás. Dios nos libera de las garras de Satanás y nos libra de la muerte eterna. Dios nos libra de la muerte eterna cuando nos arrepentimos de corazón ante Dios.
de todas las faltas y pecados que hemos cometido, y lo más importante es que aceptamos por fe a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Esta es la clave para obtener la salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, sino solo a través de Cristo, como la palabra de Dios nos está marcando y nos marca. Aquí dice en Hechos 4:12 que solo a través de Cristo podemos ser salvos. No hagas caso a toda esa gente que te está desviando del camino verdadero. Y hoy es el tiempo que vayas hacia Dios a través de Cristo y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, estaba equivocado. Yo pensé que la religión o mi religión de toda la vida me salvaba, pero hoy me doy cuenta que no es cierto. Hay mucho engaño de Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz, y lo mejor que hace Satanás es esconderse atrás de las religiones para hacerte creer, escúchame bien, que tú estás haciendo las cosas para Dios, o que tú vas caminando hacia Dios, pero no es cierto, porque las religiones no salvan. Lo que dicen los hombres no salvan. Lo que dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es lo que salva. Amén. Entonces, si Dios usa a hombres conforme a la voluntad de Él, y esos hombres predican la verdad, el Espíritu Santo habla a tu vida y te es revelada la verdad, para que tú abras tus ojos y se te sea quitado el velo y tus oídos puedan oír la verdad, y tú vayas caminando conforme a la voluntad de Cristo y endereces tu camino, porque las religiones no salvan. Lo que dijo el Papa no es cierto, es una mentira satánica, con el fin de llevarte y arrastrarte hacia el infierno. Debes de tener mucho cuidado. Ninguna religión salva. La relación con Cristo que tengas a diario, después de que te arrepientes y vienes a sus pies y te humillas y Él te empieza a transformar, eso es lo que te va a salvar. Lo que Cristo hizo por ti en la cruz, eso es lo que te va a salvar. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y reconoces que solo a través de Él obtienes la salvación y alcanzas a llegar hacia Dios. Amén. Él es el único y suficiente Salvador. No hay otros. No hay otros. Solamente Cristo. Ninguna religión. Ninguna religión. Por eso hoy te hablo de la salvación. Entonces, algo que debemos tener claro es que Dios nos ofrece la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos aceptarla y saber que es lo más valioso que hay sobre la faz de la tierra. Porque escúchame bien, ni el oro, ni la plata, ni las cosas materiales pueden darnos la salvación. Esto es algo que debemos de tener claro para que se nos abra el entendimiento y se nos abran nuestros ojos. Hay mucha gente que piensa y cree que por las obras que están haciendo en su religión van a llegar hacia Dios. Y eso es una total mentira, porque nosotros no podemos comprar la salvación. La salvación no se compra. La palabra de Dios no se vende. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Pero en la religión te quieren hacer creer que todo es por obras. Que tienes que hacer, que tienes que dar tanto, que tienes que caminar tantas horas, que tienes que darte tantos chicotazos en la espalda. Esos sacrificios para Dios no significan nada. Si tú no aceptas a Cristo, no tienes nada. Todo eso que estás haciendo es en vano, porque solamente a través de Cristo alcanzamos la salvación de nuestras almas. Es muy interesante que en Efesios 2, 8 y 9, si quieres acompañarme, si tú tienes una Biblia ahí, búscala y ábrela junto conmigo para que te des cuenta de lo que te estoy hablando, porque el Espíritu Santo, a través de mi persona, está hablando a tu vida esta tarde, para que reflexiones y analices si tu religión te va a salvar. Déjame decirte que tu religión no te va a salvar, porque solamente Cristo es el que salva. Y esta tarde el Espíritu Santo te está hablando para que tú abras tus ojos y el Señor te despierte y tú mismo te des cuenta que la religión no salva, que los sacrificios no salvan, ningún ídolo te salva. Solamente Cristo es el que salva, restaura, sana y levanta. Entonces, ten en cuenta todo eso
Y acompáñame a Efesios 2, 8 y 9 para que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Todos los estudios que hacemos en este canal, predicamos la palabra de Dios, pero conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y no decimos cosas que no decimos cosas nomás por decirlas, sino que las analizamos y estudiamos, lloramos antes de sacarlas al aire o por estos videos, porque todo lo que digamos también se nos va a ser demandado y debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener temor hacia Dios, respeto, y debemos de tener también reverencia hacia el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, que dio a su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que declara la palabra de Dios. No, la palabra de Dios en ninguna parte te dice que las religiones salvan. Solamente la persona de Jesucristo es la que salva. Acompáñame a lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, la gracia del Dios a través de su Hijo Jesucristo, no de ninguna religión, por medio de la fe. Necesitamos tener fe y creer que Cristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él alcanzamos la salvación de nuestras almas. Amén. Eso es lo más maravilloso, que Cristo, solamente por medio de Cristo, podemos llegar hacia Dios. Dios nos habla muy claro al darnos esta palabra, porque por gracia sois salvos, o ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero aquí Dios nos dice, pero esto no procede de ustedes. Esto no procede de ustedes. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a dejar más claro este punto de que esto no procede ni del Papa, ni de nadie, ni de ningún hombre que te quiera decir por dónde es la salvación o lo que creen ellos. Porque solamente Dios es el que define por dónde debemos de ir o qué es la salvación y por medio de quién la obtenemos. Y si la Biblia nos marca que solamente a través de Cristo alcanzamos la salvación, es lo que debemos de creer y tener fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él alcanzamos la salvación. Amén. Esto no es de nosotros, esto no es ni de ningún pastor, esto no es de ningún ungido del Señor. Esto viene directamente de Dios, sino que es un regalo de Dios, no por obras, no por obras. No tienes que hacer nada para que nadie se gloríe. Solamente acepta a Cristo como único y suficiente Salvador para que tengas la salvación de tu alma. No tienes que hacer nada más, sino que aceptar a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados primeramente. Tienes que buscar de Dios, buscar de Cristo, arrepentirte de tus pecados, convertirte, buscar de Él día a día para que puedas ser realmente un hijo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí la Biblia nos dice claramente que no es por obras, no es por obras para que nadie piense que a través de eso se obtiene la salvación, porque la salvación de Dios no se obtiene con dinero ni con plata, como lo estoy comentando. Amén. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso y con lo que nos dicen los supuestos líderes de las iglesias a nivel mundial, de diferentes denominaciones o de diferentes religiones, que es lo que te quieren dar a entender para que puedas llegar hacia Dios. No es cierto, muchas veces no es cierto, no es cierto, no es cierto. La verdad es lo que marca la palabra de Dios. Debemos tener claro que la salvación no se vende, como lo estoy comentando, y no podemos comprarla ni con oro ni con plata, con nada podemos comprar la salvación. Es un regalo que Dios te da y hoy está vigente en Jesucristo. Solamente en Cristo alcanzamos la salvación. Debemos tener claro que la salvación no se vende y que no la encuentras en la farmacia ni en ningún lado, porque no es un medicamento, no es algo que se vende, no es algo que puedes tú ir a comprar. La salvación no es porque tú seas muy buena persona y levantes hospitales y levantes orfanatorios
puedes hacer todas esas obras toda tu vida y vivir como el anticristo y no vas a alcanzar la salvación, porque solamente la salvación la obtienes a través de Cristo. Y cuando llegas a Cristo y le reconoces, Él empieza a cambiar tu vida. Y créeme que ya no eres el mismo, sino que Dios te va transformando y te conviertes en un hijo de Dios. Amén, sino que la encuentras solo por medio de Jesucristo. La salvación es un regalo maravilloso de parte de Dios y es algo que no merecemos porque estamos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y nosotros nacimos en pecado. Amén. Y por esa causa nos ensuciamos y estamos llenos de pecado. Sin embargo, Cristo se sacrificó por nosotros para llevar el pecado de todo el mundo y que a través de Él seamos salvos, porque nos ama. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Basta con aceptarle y reconocer como nuestro único y suficiente Salvador. Y no es necesario hacer nada más. No es necesario hacer nada más que lo que estoy comentando, reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Él nos ama tanto, escucha esto, que solo quiere el bien para nosotros, a pesar de lo que somos. Él quiere que nos arrepentamos y vayamos hacia Él y cambiemos nuestra forma de vivir. Pero en nosotros está el decidir si queremos vivir todavía toda la vida con nuestra religión y engañarnos a nosotros mismos y creer que eso nos va a salvar y que nos va a llevar a Dios, pero no es cierto. El engaño de Satanás, como te lo comenté ahorita, se pone hasta lo que más hace Satanás es ponerse atrás de las religiones y hacerte creer que vas a alcanzar a llegar hacia Dios a través de tu religión o de lo que tú crees. La Biblia es muy clara y te marca, la palabra de Dios es muy clara y te marca que solo a través de Cristo vas a obtener la salvación. Es tiempo de voltearse hacia Dios y buscar de Él. Él nos ama tanto como te lo estoy comentando, que solo quiere el bien para nosotros, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hemos sido. No importa lo que hayamos hecho hasta el día de hoy, hasta este momento. Él solo quiere que nos arrepentamos y nos vayamos hacia Él para que estemos con Él allá toda la eternidad. Pero en nosotros está el decidir. Si nosotros queremos vivir como queramos vivir, creyendo que en esa religión que tenemos nos va a salvar, pero es un engaño de Satanás, como te lo estoy diciendo. Él quiere el bien para nosotros y para nuestras familias, ciudad y país y todo nuestro entorno. Entendamos que hacer el mal o seguir lo malo, eso es lo que nos aleja de Él. ¿De quién? De Cristo. Si vamos en contra de la voluntad de Dios creyendo que estamos haciendo el bien y no hacemos lo que marca la palabra de Dios, déjame decirte que no vamos directo con Dios, sino que vamos directo hacia el infierno. Y Cristo nos está hablando y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos para darnos la salvación. Amén. Debemos de tener todo eso muy claro, querido hermano y querida hermana, y tú que me estás escuchando. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos habla sobre la salvación. Eso se refiere a la liberación espiritual que Dios da a todos los que deciden creer en Jesús. Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios nos habla sobre la salvación. Eso se refiere a la liberación espiritual. Cuando llegas hacia Cristo, Él rompe toda cadena de maldición en tu vida y rompe cadenas de maldición de generación. ¿Quieres que tu familia llegue hacia Dios? ¿Quieres que tu familia sea salva? Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Acompáñame a la palabra de Dios para que escuches lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice la palabra, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque no solamente el Señor Jesucristo quiere que te salves tú y alcances la salvación, sino que también quiere el bien para tu familia. Es tiempo de romper todos esos moldes de generaciones que venimos arrastrando con religiones, pensando que la religión salva. Las religiones no salvan. El único que salva se llama Jesucristo. Y es una persona que está sentado a la diestra del Padre, el Hijo unigénito de Dios. Amén. Esto es lo que se refiere la palabra de Dios, lo que se refiere la Biblia cuando vamos leyéndola y entendemos que Dios nos da la liberación espiritual. Estamos atados al pecado. Todos los días pecamos y vamos en contra de la voluntad de Dios.
Mucha gente y millones de personas son arrastradas por las religiones, haciendo lo que les plazca, y van los domingos pensando que con dejar dinero o hacer tantas cosas que hacen ahí, en esos rituales que hacen, ya tienen la conciencia limpia y piensan que son salvos, que van a llegar hacia Dios. Pero déjame decirte que todo eso es en vano, todo lo que están haciendo, porque no sirve de nada todo eso. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que los que deciden creer en Jesús, que se arrepienten de corazón de todo lo malo que han hecho y comienzan a vivir para Cristo, esos son los que son salvos. Obtienes la salvación directamente cuando tú te arrepientes y vienes a los caminos de Dios y empiezas a buscar de Cristo. Y entra el Espíritu Santo en ti y te empieza a regenerar y a dar una nueva vida. Porque cuando aceptas a Cristo, te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo y empiezas a caminar conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, dice que de modo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque el Señor te empieza a revelar su palabra, porque el Espíritu Santo mora en ti, entra en ti y se posa dentro de ti. Amén. Entonces, que es importante tomar en cuenta esto, porque de nosotros mismos depende a dónde iremos cuando partamos de este mundo. Si con Cristo deseamos ir, hoy es el día de reconocerle y dejarle entrar en nuestros corazones. Ya por último, para cerrar este video, Juan 5:24 dice su palabra: ciertamente les aseguro que el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí la palabra de Dios te está siendo revelada y te está hablando esta tarde. Amén. Juan 5:24 dice su palabra: ciertamente les aseguro, dice el Señor. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 5:24, ya para cerrar este video, para que Dios hable a tu vida y reflexiones, el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en ti y sepas que las religiones no salvan. Solamente la persona de Jesucristo es la que salva. Amén. Juan 5:24. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ya te lo estaba leyendo. Dice: de cierto digo, el que me oye. Aquí está hablando Cristo directamente. Amén. La autoridad del Hijo. ¿De quién? De Cristo. La autoridad del Hijo de Dios. Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Cuando te acercas a Cristo y reconoces que solamente a través de Él puedes llegar hacia Dios y obtienes la salvación, pasas de muerte a vida eterna. Amén. Qué interesante la palabra de Dios. Y por último, ya para cerrar, en Mateo 16:26, un texto muy conocido. Vamos a leerlo para que no creas todo lo que dice el hombre y los religiosos, los fariseos, que solo quieren muchas veces poner cargas que ellos no llevan, pero te las quieren imponer a ti. Debes de tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que su pueblo y la gente perece por la falta de conocimiento. Oseas 4:6. Por no leer la Biblia, mucha gente está siendo arrastrada al infierno, pero los que leen la palabra de Dios se les abren los ojos y se dan cuenta que es una total mentira lo que todos esos hombres religiosos afirman, creyendo ellos mismos, creyéndose esa mentira de Satanás, porque son usados por Satanás, creyéndose esa mentira de que toda la gente va a llegar hacia Dios, cuando la palabra de Dios nos marca que no es así, que solamente los que aceptan a Cristo y reconocen en su corazón y le confiesan con su boca y cambian su forma de vivir y caminan conforme a la voluntad de Cristo y le siguen, son sus discípulos, son los que van a llegar hacia el cielo. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:26. Escucha lo que dice. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes pasar toda tu vida en alguna religión o en alguna secta creyendo que vas a llegar hacia Dios, pero al último puedes ganar todo el mundo. Puedes creer en tu corazón y en tu mente y pueden engañarte haciéndote creer que tu religión te va a llevar hacia Dios, pero al último
vas a perder tu alma, porque aunque ganes todo el mundo y aunque hagas muchas cosas, hagas muchas obras, nada de eso significa algo para Dios si no tienes a Cristo en tu corazón. Debes de tener mucho cuidado, y también yo debo de tener mucho cuidado qué es lo que oigo y qué es en lo que creo realmente. Solamente a través del Hijo de Dios podemos llegar solamente a través de Cristo podemos llegar hacia Dios. Esta tarde te dejo esta reflexión y analízala y date cuenta que Cristo y el Espíritu Santo te están hablando. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete hacia Cristo y empieza a vivir una vida nueva para Él. Recíbele esta tarde y dile: Señor, ten misericordia de mí, cambia mi vida, ya no quiero ser igual. Entra en mi vida y cámbiala y dame de tu agua para no tener sed jamás. Cristo, llena mi vida. Esto es lo que el Señor te habla esta tarde y te dice: ven a mí porque te estoy esperando con los brazos abiertos. La gracia de Dios todavía no se acaba, pero pronto se va a acabar. El tiempo se está agotando. Y Cristo está añadiendo todos los que han de ser salvos. Los está añadiendo día a día. Tú eres uno de ellos. Dios te está hablando esta tarde. Ve hacia Cristo. Empieza a leer la palabra de Dios y busca una iglesia cristiana donde se predique la sana doctrina, y busca de Cristo para que Él transforme tu vida y, sobre lo más importante, obtengas la salvación de tu alma, y no solo de tu alma, de tuya, sino de tu familia y de tu entorno, ¿por qué no? Amén. Dios te bendiga esta tarde. Sigue buscando de Dios. No te alejes de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y se van a poner más difíciles. Es tiempo de voltear la vista hacia Cristo, porque las religiones ninguna salva. No creas en hombres mentirosos que lo que hacen es decirte puras mentiras. Son usados por Satanás para engañarte y llevarte hacia el infierno, arrastrarte junto con millones de personas que están siendo engañadas porque no les ha sido revelada la palabra de Dios, porque ellos no lo dicen. Esos líderes religiosos no dicen lo que dice la palabra de Dios. No lo dicen. Dicen lo que ellos piensan y lo que ellos creen. La palabra de Dios aquí está escrita y es revelada para todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Entonces esta tarde Dios te habla y te dice: arrepiéntete, conviértete y busca de mí, porque solo a través de mí obtienes la salvación. Amén. Acordemos que el significado de la salvación es acción y efecto de salvar o de salvarse. Sálvate. Alcanza la salvación. Hoy que estás a tiempo todavía. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Dice Cristo, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. Toca tu puerta, Cristo toca tu puerta, Cristo toca tu puerta. Dice: si abres la puerta, yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Cristo te está hablando. No endurezcas tu corazón cuando Dios te habla, cuando Cristo te habla. Es tiempo de voltear la mirada hacia Dios y decirle: Señor, reconozco que las religiones no me salvan, reconozco que lo que dicen los hombres no salvan, reconozco que solo a través de ti alcanzo la salvación de mi alma. Dios te bendiga grandemente y bendiga a toda tu familia. Gracias por ver estos videos. Espero que sean de edificación para tu vida y compártelos, dáselos a tu familia. Da esta palabra de aliento y sobre todo, ten en cuenta que solo a través de Cristo obtienes la salvación de tu alma. Dios te bendiga grandemente. Pronto nos vemos con un nuevo video. Le damos gracias a Dios por todos ustedes. Amén. Dios les siga bendiciendo. Hasta luego.